Buenas tardes a todos, verdades bíblicas desde la Plaza San Francisco, donde estamos transmitiendo para todos ustedes verdades bíblicas, que quiere decir la palabra de Dios a través de su palabra, el mensaje divino, el mensaje de Dios a través de su escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Ahí, queridos hermanos, Dios les bendiga a mis amigos, a todas aquellas personas que están pues haciendo el favor de su atención, buscando estos mensajes sin contaminación humana, hermanos, sin interrupción del hombre, sin doctrinas, enseñanzas, tradiciones de los hombres. No, porque esto lleva a confusión, lo tengo que dejar claro. Aquí estamos transmitiendo un mensaje, esperando en Dios que sea de bendición para usted, como lo fue para este servidor, este siervo suyo. Pues un tema muy interesante, porque pues tiene que ver con el acontecimiento que estamos viendo pues el día de hoy, en esta semana, ¿verdad? Lo que en realidad significa la Semana Santa, qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos quiere advertir, qué es lo que pues vino a hacer el Señor Jesucristo a la vida de la humanidad, a la vida del hombre, qué propósitos, ¿verdad? Y nosotros como humanidad, como creación de Dios, pues necesitamos saber a qué vino el Señor Jesucristo a este mundo, con qué propósito, y si en realidad la gente que pues está en todos los rincones del mundo estamos observando las cosas de la manera correcta. Y bueno, el tema del día de hoy está interesante, lo quiero dejar así muy claro, porque pues no se trata de atacar ninguna religión, sino lo que tenemos que hacer es lo que dice Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El pecado, querido hermano, nos lleva como pues lo hizo con Eva, está en maldición en este cuerpo terrestre, ¿verdad? Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces sabemos que por esa desobediencia de Adán y Eva, pues nosotros vamos a llegar al panteón por esa consecuencia de desobediencia, de maldad y de pecado. Pero oiga, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A rescatar que el alma, para que el alma pues tenga una salvación, pueda tener vida eterna a través de un proceso. De esto significa el arrepentimiento genuino y cambiar de dirección, de esa dirección que nos llevaba el pecado. Ahora nosotros aprendemos, somos salvos por gracia, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero siguiendo su ordenanza, su aprendizaje, el ministerio que Él vino a enseñarnos, cambiamos de dirección, ahora siguiendo, ¿verdad?, las normas que Él nos da, las normas para pues caminar de un modo diferente, y nosotros pues vivamos totalmente de una manera diferente, humanamente, espiritualmente, y delante de nuestros seres queridos, de nuestra gente, delante de la gente, vivir totalmente pues diferente, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura, ¿verdad?, en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claramente que para nosotros tener esa vida eterna, pues tenemos que llevar un proceso, ¿verdad?, a través de pues de las Escrituras, de la enseñanza, del proceso espiritual del que quiere ser creyente o el que quiere ser hijo de Dios. Allí está el llamado para toda la humanidad, es decir, el llamado para todo ser viviente, hablando de los seres humanos. Y esto no tiene que ver con ninguna religión, ¿verdad? No tiene que ver con ninguna religión alguna, no. Es para toda la gente. Y la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a decir, el nuevo pacto que tenemos, pues tiene que ver con una enseñanza que, repito, el Señor Jesucristo nos establece a través de su palabra para poder entender el mensaje y hacer su voluntad. Y esto tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Hablo a los cristianos, hablo a los que queremos ser hijos de Dios. Así lo dice la Escritura textualmente en el Evangelio de Juan,
En el capítulo 1, versículo 9, dice la escritura: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, este llamado o ser hijos de Dios es a través de la fe, a través de la convicción de creer en Cristo Jesús y hacer la voluntad. Esa es la clave, esa es la clave. Y esto tiene que ver para toda la gente, ¿verdad? Llámese cualquier tipo de religión, pero tenemos que cuadrar con el mensaje de Jesucristo, con el mensaje que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que lo sigamos, pues lo sigamos. Entonces, dicho todo esto de inicio, ¿verdad? El mensaje es el siguiente, ¿verdad? El mensaje que nosotros podemos compartir en esta mañana, y la gran pregunta sería la siguiente, sería la gran siguiente pregunta. ¿Eres católico, pero desconoces la palabra de Dios? ¿Eres tú un católico ferviente por herencia de tus padres sobre los abuelos, lo que es las generaciones, pues, las generaciones de generaciones? ¿Eres un católico, pero desconoces la palabra de Dios? Esa sería la gran pregunta y el tema de esta mañana. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay mucha gente que sigue tradición, que sigue religiones, pero el problema es de que no siguen la enseñanza de Cristo, que no obedecemos su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, en el texto que ya dije, 8:30, 31 y 32, el Señor Jesucristo les dice a aquellos que creen en Él o que quieren creer en Él, les dice las siguientes palabras, les dice: si ustedes obedecen mi palabra, la escritura, la Biblia, ¿verdad? Seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, este mensaje es para toda la humanidad, para que la humanidad conozca el mensaje de Cristo y hagan la voluntad y puedan salvarse. Sí, porque la gran pregunta es: ¿de qué me sirve que yo me declare católico cuando ando yo pecando? Cuando ando diciendo groserías, cuando vivo en pecado, vivo en adulterio, me ando tatuando, ando fumando. ¿De qué me sirve que yo me declare de tal o cual religión? Señor, amigo, de nada sirve. Por eso ahí es donde está la confusión del diablo, porque ya lo dije yo, ¿verdad? Las religiones no son caminos de salvación para nadie. El único que puede salvarte a ti se llama Cristo Jesús, a través de dejar totalmente el pecado, a través de dejar el pecado y haciendo la voluntad de Dios. Ese es el mensaje que Dios puso en la persona de Jesús para que toda la humanidad lo haga, no para que se declare de tal o cual religión, sino que hagamos la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que observar a través de la palabra. ¿Por qué lo declaro así? ¿Por qué lo digo? Porque desgraciadamente para la gran mayoría de la gente, Semana Santa es tiempo de vacaciones, igual con las escuelas. Vámonos a Acapulco, vámonos a Iztapa, vámonos a las playas, vámonos a los balnearios. Preparen todo, jajaja, jijiji. No, señores, eso no es Semana Santa. La Semana Santa es una semana en el cual tenemos nosotros que reflexionar con qué propósito vino el Señor Jesucristo a la cruz, qué fue lo que hizo y con qué propósito lo hizo. Él vino a morir a la cruz para que nosotros no siguiéramos en pecados, no siguiéramos viviendo en esos caminos de muerte. Salgámonos de allí. Es decir, los que van a tener vida eterna no son los católicos, no son los testigos de Jehová, no son los mormones, no son los ateos menos, ¿verdad? No son los musulmanes, no son los adventistas, no, señor, no son los bautistas, no, señor, son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ese es el mensaje. Ese es el verdadero mensaje de esta semana, en el cual se
pues se guarda lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la cruz, que no es un juego tampoco, ¿verdad? Por eso, pues mucha gente sigue lo que les dictan las religiones, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente dice, hagan esto y la gente ahí va como borregos, hagan aquello y la gente ahí va como borregos, pero sin conocer la palabra de Dios. Eso es lo más terrible, es lo más feo, lo más horrendo. Oseas 4:6, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, el único establecido en la tierra para salvarte se llama Cristo Jesús. Y el único medio de salvación para ti, como enseñanza, es la Escritura, es la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el medio de salvación para ti, las Escrituras, la enseñanza. Y claramente que aquí tú te has de preguntar, oiga, pero hay muchas religiones, ¿a quién le hago caso? Pues a la Biblia. Primeramente tienes que buscar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo para que a ti te prepare y tú te sientas nuevo, diferente, porque es de lo que se trata. Es decir, que este libro me transforme y yo vea los cambios, yo mismo vea los cambios que Dios ha hecho en mí cuando he puesto por obra su palabra. Es decir, si yo era borracho y me he metido con Dios, he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues ya me voy a sentir diferente. Y yo lo noto. Si yo era grosero, ¿verdad? Y me metí con Cristo Jesús y Él salvó mi vida, me cambió la lengua, ¿verdad? Entonces yo voy a ver esos cambios internos en mi persona. Y eso es lo que me va a ayudar a discernir, ¿verdad? ¿Quién dice mentiras? ¿Qué religión dice mentiras? Y que no, ¿verdad? Pero lo hemos dicho aquí una vez más. Las religiones fueron hechas por los hombres con muchos propósitos. Así de sencillo. Uno de ellos tener poder, otro de ellos tener economía, otro de ellos tener a la humanidad así en el cuello. Esas son las religiones, porque el Señor Jesucristo no estableció ninguna religión. Dejó su palabra para que a través de ella la gente pueda ser, Dios pueda ser conocido a través de la gente. Ahí está lo claro, lo importante, lo que tenemos que aprender para que no haya confusiones. Una vez una señora me dijo, oiga, hay muchas religiones y me duele la cabeza, ¿a cuál creerle? A ninguna. A ninguna, señora. Si usted tiene Biblia en casa, apréndala, pídale sabiduría a Dios. Lo que yo le puedo recomendar es que empiece a estudiar el Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio de Cristo, y a través de la oración pídale sabiduría a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo le pueda guiar a través del Espíritu Santo de una manera correcta. Y querido amigo, que usted vea el cambio, porque yo no me puedo llamar cristiano, seguidor de Cristo, si ando en pecado. Yo no puedo decir que soy seguidor de Dios cuando hago maldiciones, cuando soy borracho, cuando ando de adúltero, cuando ando fornicando, cuando ando robando. Eso no es un hijo de Dios, eso no es por allí, no, Señor. Por eso es importante que los que desean ser hijos de Dios, sencillamente tenemos que demostrarlo. Sencillamente, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos deja en la cruz. Él vino a salvarnos para que vivamos de una manera diferente, guiados por la palabra de Dios, la Biblia. Así que, querido amigo, no porque tú practiques tú una religión, quieras decir que ya estás de aquel lado, ¿verdad? Que al morir vas a tener vida eterna. Ese es un tamaño enredo y una enseñanza del diablo, y eso el diablo enseña para que la gente corra por ahí, ¿verdad? Esperando que cuando mueran pasen al purgatorio. Una enseñanza diabólica que no es de Dios. Pasen al purgatorio, ¿para qué? Para que después de allí, pues simple y sencillamente de ahí salgan limpiecitos, porque los familiares, pues que rezaron una Ave María, unos Padres Nuestros, y ya saliste tú del purgatorio, ¿verdad? Y te fuiste a la presencia de Dios. Pues ¿en qué película? ¿En dónde lo dice la Biblia eso? Esa es una mentira del diablo, eso no es correcto, ¿verdad?
Y repito, Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. El apóstol Pablo no es mentiroso, lo dice en la escritura, lo dice en la palabra de Dios, por eso ya hasta de memoria me lo sé. El apóstol Pablo reprende toda enseñanza fuera de las escrituras y él lo menciona, querido amigo, por eso busque las escrituras, para que usted sea libre de las enseñanzas del diablo en los hombres, en las religiones. Ya lo estoy diciendo. Si alguno viene, dice, lo voy a buscar porque esto es importante que usted lo crea. Y aparte de que lo crea, pues que lo busque, lo entienda, lo acepte y lo tome como tal, porque no es mentira, dice así, dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está. Entonces, ahí está advirtiendo el apóstol Pablo de lo que estamos viendo ahorita. En el futuro, dice, para seguir un evangelio diferente. ¿A quiénes les está hablando? ¿A los católicos? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los mormones? ¿A los cristianos? ¿A quiénes? ¿A quiénes les está hablando? Dice allí, no que haya otro evangelio, otra enseñanza, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto quiere decir que hay muchos líderes que enseñan otro tipo de caminos fuera de las escrituras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Están enseñando otro tipo de prácticas que no son bíblicas, que no son establecidas por Dios. Eso es lo que Pablo está advirtiendo aquí en esta parte bíblica. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Perturbar quiere decir que nos sacan de nuestra estabilidad espiritual, que si nosotros estamos confiando en Cristo, hay otros que nos quieren mover el tapete, nos quieren decir que hay otros caminos aparte del de Cristo. Y esa es una mentira del diablo, que fue lo que le dijo a Eva. Acuérdese que el diablo engañó a Eva, ¿a través de qué? Pues de la desobediencia, de llevarle al pecado, de llevarle pues a que pecara, a que cayera, a que desobedeciera el mandamiento de Dios. Entonces dice enseguidita, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y después el apóstol Pablo dice algo bien interesante, que es lo que yo siempre he dicho. Esto que dice enseguidita, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano Rafa, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que usted como yo debemos de buscar el evangelio de Cristo que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el evangelio de Cristo que tenemos que buscar, que conocer y que obedecer, ponerlo por obra y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, transformando nuestra vida pecadora, ¿verdad?, en un cristiano seguidor de Jesús, ¿verdad?, en un cristiano obediente a Dios a través de los hechos. Y todas las religiones tienen que ser pasadas por las escrituras para ver lo mentirosas que son. Sí, Señor, ahí es donde está. Entonces Cristo viene al mundo a darnos un evangelio para que nosotros cambiemos de vida. Él no vino a darte una religión, ni que haya peleas, ni que haya discusiones, ni que haya debates. La palabra es muy clara y el Espíritu Santo te va a enseñar a ti el camino correcto. Haz la prueba, si no, así de sencillo, haz la prueba. Un día a mí me preguntaron, me hicieron esa pregunta, ¿verdad? Y después me quisieron llevar a los judíos.
No, que los judíos, que ellos tienen la verdad y que ellos y que esto, que el otro. Y fue y vino, me preguntaron un montón de cosas, pero yo les dije lo siguiente. Yo en el nombre de Cristo Jesús les dije lo siguiente. Yo les dije, miren, ¿saben qué? A mí el que me cambió y me restauró, gracias al Espíritu Santo, fueron las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, fue lo que transformó mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, a través del Espíritu Santo. Eso fue lo que transformó mi vida. Ninguna religión, señores. Así de sencillo. Ninguna tradición hecha por los hombres. No, Señor. Así que, como lo dice Tesalonicenses, en el momento del arrebatamiento, el Señor Jesucristo no va a venir por una iglesia establecida, tal por cual, o aquella o a la otra. ¿Por quién viene? Una iglesia que se guardó de todo pecado, una iglesia que le hizo caso a Cristo Jesús y que hizo su voluntad del Señor. Punto. Así de sencillito. Sí lo tengo que decir muy clarito. En el día del arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia, va a venir por aquellos que dejaron el pecado y siguieron a voluntad lo que Cristo les enseñó, dejando el pecado. Así de sencillo. Ese es el mensaje que debe de darse en estos tiempos. Nada de religiones, nada de tradiciones, nada de seguir dogmas de hombres, porque claramente que si yo descudriñamos las artimañas del diablo o mencionamos prácticas que no son de Dios, que nos desvían del objetivo que es Cristo, pues caramba, vamos a encuerar todas las religiones. Así de sencillo, ¿sí? Porque hoy en la clínica que estuvimos en la mañana, Señor, discúlpeme, en la Biblia, en la palabra de Dios, no me dice que yo me tenga que persignar. No, Señor, es antibíblico, porque de nada me sirve. ¿De qué le sirve a un creyente, a uno que quiere creer en Dios, verdad, que se persine cuando vive en pecado? A ver, contésteme esa. A ver, contéstele. Ahí está la cosa, pues. Entonces, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que hagas, eso cosecharás. Oseas 4:6. Ahí está. Entonces, ¿en dónde está el limbo? ¿En dónde está el purgatorio? ¿En dónde están los escapularios? Esas son enseñanzas y prácticas de hombres traducidos por una religión, pero no por Dios, a través de la Escritura. Así de sencillo. Por eso es importante lo que decía el apóstol Pablo. Si alguien viene con prácticas contrarias, porque hay alguien que quiere pervertir el Evangelio de Cristo. Pervertir es contaminar. Eso es lo que quiere decir pervertir. Contaminar el Evangelio de Cristo. Y Cristo lo que quiere es que toda la gente se acerque a través de su palabra y cambie su vida, restaure su vida. Así de sencillo. Entonces, querido amigo, querido hermano en la fe, ¿verdad? Nosotros inclusive no le hagamos caso ni a los pastores, punto. Es decir, no me haga caso ni a mí, punto. Hágale caso a la bendita palabra de Dios. Esta es la autoridad máxima. No me haga caso ni a mí. Hágale caso a la Escritura y a la palabra de Dios. Pero cuando usted busque una iglesia en sana doctrina y vea que se le está compartiendo la verdad con limpieza y usted ve a su líder que está viviendo de la manera que dicen las Escrituras, imítenlo, síganlo. Eso mismo lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Así de sencillo. Y eso mismo se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Así mismo, así como se te enseñó la verdad, ¿verdad? Timoteo, así mismo sigue la enseñanza que se te compartió, y esa misma enseñanza compártesela a los demás. Ahí está. Pero debe de ser, como le repito, querido amigo, una enseñanza sin contaminación alguna. Debe de ser sin contaminación alguna. Una enseñanza sin la, ¿cómo se llama? Sin la intervención del hombre. Tenga cuidado, porque le puedo, ¿cómo se dice? Comprobar. Simple y sencillamente querido amigo, hágase un análisis. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Está bien? ¿Sigue verdaderamente la palabra de Dios? No se engañe, sea honesto, sea sincero. No nomás
quiera venir a ese tipo de lugares, pedir perdón y seguir allá afuera su tiempo de maldad y de pecado. ¿De qué le sirve eso? Es decir, pasa Semana Santa y vuelve a seguir a las mismas andadas, en maldiciones, en adulterio, en fornicación, en mentira, en brujería, en hechicería, en horóscopos. ¿De qué le sirve pues esta semana? O venir a este tipo de lugares, empezar por ahí a rezar, pedir perdón y después, pasando ya Semana Santa, volver a pecar. ¿De qué le sirve? Ese es engaño del diablo. ¿Qué dice la Escritura? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que hagas, ¿qué? Eso cosecharás. Ahí está. Así que la pregunta, para ir aterrizando, ir terminando, es: ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿De veras la conoces? ¿Has aprendido la enseñanza que Dios nos da a través de su evangelio? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Verdaderamente los has dejado atrás? ¿Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Cristo Jesús? Hazte esas preguntas, querido amigo. Y en base a eso, pues está la respuesta. Así de sencillo. Dice la Escritura: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Entonces, si tú no crees y haces la voluntad de Dios, no puedes tener sencillamente vida eterna. Discúlpame, pero es la verdad, estoy sacando la verdad. Y como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces vamos a desmenuzar esto. O sea que los que están en Cristo, viviendo en ordenanza y bendición, ¿no hay condenación? No, al contrario, hay bendición. Oiga, ¿y los que no están en Cristo qué? Pues feamente, esos sí van a estar condenados. Lo dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí está. Ahí está. Le estoy dando palabra. Sencillamente estoy dándole palabra. No me lo invento. Entonces, Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que practica pecado del diablo es. Ahí está. Ahí está bien clarito. Entonces, querido amigo, si tú te mencionas o te sientes católico o de otra área, otra religión, católico, mormón, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, pero no haces la voluntad de Dios, estamos en problemas. Así de sencillo. Entonces no creas que por profesar una religión, por venir aquí, echarte agüita bendita, agarrar las palmitas, ponerlas atrás de tu puerta, ya va a llegar la bendición de Dios. Estás equivocado, esa es una mentira del diablo, joven. No es por allí. Entiéndelo, busca la palabra de Dios, busca la sabiduría. No es por allí. No, y el diablo los tiene pero bien apresados en la ignorancia. Así de sencillo, buscando ¿qué? Enseñanza de hombres, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, quiero resumir diciendo: el Hijo de Dios, el que va a tener vida eterna, es aquella persona que busca la palabra de Dios, la Biblia, y la obedece. Punto. Punto. Así de sencillo, nada más. Esos son los hijos de Dios, los que pueden tener vida eterna. Esos son, así de sencillo. Ya lo dije, utilizando ¿qué? Las Escrituras, la palabra de Dios. Así de sencillo, ya lo dije yo. Y para eso vamos a dar también, pues otra cita bíblica. Vamos a dar otra cita bíblica utilizando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted vea que no es mentira lo que le digo. Esta se encuentra en primera los Tesalonicenses capítulo número 4, versículo 13 en adelante. Dice así: tampoco queremos, hermanos, les está hablando a los que obedecen, no a los religiosos, no a las religiones, a los que están obedeciendo la verdad sin contaminación. A eso les está hablando Pablo, que
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, aquellos que no siguen la verdad de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, aquellos que fueron obedientes, los que sí le hicieron caso. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, quedando hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Eso es lo que va a ser en el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Por quiénes? Por aquellos que obedecieron la palabra de Dios e hicieron su voluntad. Ahí está. Entonces no se confunda, querido amigo, que si usted, como lo dice Pablo, que si yo soy de Cefas, que si yo soy de Apolo, que si yo soy de Pablo, y en español aquí, que si yo soy católico, que si soy mormón, testigo de Jehová. No, no, no. El Señor Jesucristo viene por hijos obedientes que hicieron la voluntad del Señor a través de la Escritura, o sea, que lo conocieron a Él, escucharon el mensaje de salvación y le hicieron caso. Por eso viene el Señor Jesucristo. Joven, no te confundas, no te sientas maravillado que eres católico, no, Señor, porque más que una bendición es todo lo contrario, una maldición. Así, Señor, así con todo lo que le digo, porque esa palabra no se encuentra aquí. Esa palabra significa universal, pero no lo dice, ni lo enseñó Cristo ni Dios. Así de sencillo, que te quede claro. Por eso tenemos que buscar la autoridad.